Una pregunta para introducir este mensaje. ¿Qué sería capaz de hacer un padre por un hijo enfermo para que sanara? La respuesta es breve: lo que sea con tal que sane. Un padre que ama a su hijo y que éste esté sufriendo una enfermedad, buscará lo que sea para que él sane. Buscará médicos, comprará medicinas aún costosas y lo animará a tratamientos sugeridos con el fin que se recupere. Le dedicará tiempo, le ofrecerá aún su propia vida, se sacrificará y luchará hasta que su hijo esté curado. En la Biblia encontramos a un padre cuyas características son las que hemos expuesto. Este es un oficial del rey Herodes Antipas y este hombre tenía a su hijo enfermo a punto de morir. Analicemos este caso. El mensaje está titulado Un papá transformado por Cristo Jesús. En la primera parte, estudiemos un papá tiene un hijo enfermo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46, nos habla de la situación presente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Veamos la situación de este hombre. Él era un alto oficial del rey Herodes Antipas, como ya lo dijimos en la introducción, y su hijo estaba enfermo, muy enfermo. En estas condiciones, el papá, viendo el padecimiento de su hijo, busca la manera que éste se recupere. Y por eso creemos que este hombre no tuvo limitantes en el manejo de la búsqueda de la recuperación de su hijo enfermo. Era un hombre importante, era un hombre que tenía muchas obligaciones y responsabilidades con el rey. Sin embargo, él sacaba tiempo para atender a su hijo. Él luchaba para que su hijo estuviese sano. Me imagino que buscó muchos médicos no solamente en la región de Galilea, sino también en otros lugares buscando la manera que su hijo fuese sanado. No le importó gastar sus recursos para ver a su hijo sano. Este hombre, pues, tuvo la oportunidad de mirar que el Señor Jesús tenía un poder extraordinario. Supo que Jesús tenía el poder para sanar enfermos por referencias, por personas que le comentaban que habían sido sanadas por Jesús. También porque la gente hacía publicidad o hacía propaganda y la fama de Jesús, como dice la Escritura, se difundía por todas partes. Así que él tenía en mente el recurrir al Señor Jesús porque era su última alternativa, era su esperanza puesta en él para que el hijo fuese sanado por el Señor Jesús. Por supuesto, no lo llevó ante Jesús. El papá se iba a presentar para pedirle al Señor Jesús que tuviera misericordia de su hijo. Su hijo quedó en casa, pero el papá estaba deseoso de verse con Cristo Jesús. Segundo punto, el papá busca a Jesús y le pide que sane a su hijo. Los versículos 47 y 49 dicen así: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Supo el oficial del rey que Jesús había llegado al lugar donde él estaba, y por eso se apresuró a ir a buscarle. Y allí entabló una súplica. Le rogó para que fuese a su casa porque su hijo estaba enfermo. Es interesante ver cómo la esperanza de este oficial se hace posible al creer que viniendo a Jesús y suplicarle que sane a su hijo va a sanar. Por eso le apresura diciéndole: mi hijo está a punto de morir. En otras palabras, el hijo está gravemente enfermo. No se ha podido recuperar. Los medicamentos, los procedimientos médicos, las medicinas no han logrado que el hijo sea sanado. Por eso, sabiendo que Jesús lo puede hacer, le suplica para que venga a su casa. Esa es la primera intención de este hombre. Acompáñeme, por favor, a mi casa, Señor Jesús, porque mi hijo está enfermo, gravemente enfermo. Es interesante también ver cómo el oficial entiende que si Jesús va a la casa, puede sanar a su hijo enfermo. Está la idea que si va, entonces podrá verlo y podrá enterarse de qué enfermedad tiene para que sea sanado. Por eso apresura al Señor Jesús. Le ruega que de inmediato, que no se tarde, que se apure, porque su hijo está a punto de morir. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos y sus saberes con relación a la fe, le dice, versículo 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta es una afirmación del Señor Jesús en cuanto a lo que piensa y desea este oficial. Jesús sabe que él no va a creerle hasta no ver a su hijo sano. Este hombre no aplica lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece que no está seguro de que Jesús pueda sanar a su hijo, aunque sabe que ha sanado a muchos. Parece que este papá no está convencido de su propia fe. Y no está convencido porque no conoce a Jesús. Y eso le pasa a muchas personas que al desconocer el gran poder de Jesús, dudan. Y este oficial duda también porque su mente está llena de religiosidad, especialmente las prácticas idolátricas. Pues él no es judío, es un hombre pagano que adora ídolos romanos. Y lo inverosímil es que sí le cree a las imágenes que adora y no a Cristo Jesús, que está presente en ese momento y que ha demostrado el gran poder de Dios. Y nos podríamos preguntar, entonces, ¿para qué vino a buscar a Cristo Jesús si no le iba a creer lo que él dijera en cuanto a la salud de su hijo? Esa frase de Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, lo confronta. ¿O crees en mí para que me conozcas mejor? ¿O sigues esperando ver señales y milagros
para posiblemente creer y especialmente creer en mí. Hay una angustia en el papá, hay una desesperación muy grande y hay una tristeza y un miedo a que su hijo muera, y sobre todo que se lo hace ver al Señor Jesús, se lo cuenta al Señor Jesús, para que así, desde la perspectiva de este oficial, Jesús tenga misericordia de él y pueda ir rápidamente a la casa a curar a su hijo que está enfermo. Qué bueno es lo que hace este papá por su hijo. Ruega al sanador, al Todopoderoso, al Hijo de Dios, aquel que le puede sanar. ¿Cuántas veces iría a buscar medicamentos y solicitaría que se los entregaran de inmediato para venir a hacerlos tomar por su hijo para que superara? ¿Cuántos viajes pudo haber hecho este hombre y de aprisa para que llegando al lugar donde podían sanarle, lo hacía con esa esperanza de lograr que su hijo fuese sanado? ¿O cuántas veces traería a aquellos curanderos, aquellos médicos, y les apresuraría para que viniesen a salvar a su hijo que estaba enfermo? Tercer punto. Jesús transforma al papá y a su familia. En este tercer punto y en este título, pues da la impresión que lo que pide este hombre no lo estoy presentando de inmediato. Pero aquí estoy yendo mucho más allá de la curación del hijo. Es que el Señor Jesucristo tiene un propósito más allá de las curaciones de aquellos que están enfermos. Al Señor Jesucristo le interesa más el sanar el alma, el darle salud espiritual a aquellos con los que tiene la amabilidad y la misericordia. Jesús quiere entregar el mensaje de redención y de salvación. Y en este caso, el Señor Jesús quiere que las personas tengan fe en Él, como hemos visto en otros textos y en otras situaciones. El Señor Jesucristo le va a dar una lección a este hombre que nunca va a olvidar, pero que a la vez le va a servir para él ver en Jesús al sanador, al redentor, al salvador, al que da la vida eterna y al que siempre tendrá misericordia por los afligidos, por los necesitados, por los dolidos. Este es el Señor Jesús haciendo grandes cosas interesantes por las personas. Y no quiero hablar del Señor Jesús a nivel histórico únicamente, sino el Señor Jesús está haciendo grandes cosas hoy en día por aquellos que ponen su fe en Él, por aquellos que le buscan de corazón, por aquellos que le creen, por aquellos que confían en Él. Jesucristo hoy está haciendo grandes milagros y esos milagros hay que recibirlos con fe, con esperanza, con gozo, con alegría. Veamos entonces lo que nos dice los versículos 50 al 53. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora
en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Veamos el desarrollo de esta historia que va transformando a un hombre. El Señor Jesús, allí en el lugar donde está dialogando con este oficial, le da la respuesta más grande que puede esperar un padre cuando el hijo está enfermo y necesita curación. Jesús entonces le dice: ve, tu hijo vive. Una frase muy corta que esperaba escuchar este hombre, este padre de familia. Vete a tu casa, tu hijo vive. ¿Has confiado en mí? No te voy a defraudar. Ve, porque he usado mi poder para que tu hijo se sane. Vete a tu casa, tu hijo ya está sano. Y entonces este hombre, dice la Biblia, creyó en la palabra del Señor Jesús. Al principio él estaba interesado en que Jesús fuese a la casa, viera a su hijo, pusiera su mano sobre él o declarara la salud de este hijo enfermo. Pero él ahora va a cambiar su mentalidad. Va a creer en Jesús cuando le dice que su hijo está vivo. Hace un cambio pensando que el Señor Jesús tiene poder allí para determinar, para lograr que el milagro se haga aún estando lejos él de la casa del enfermo. Y por eso le cree al Señor Jesús y se viene para su casa. ¡Qué felicidad debió sentir este hombre con esa ilusión tan grande de ver a su hijo ya sano, ya levantado de la cama! Él cree en la palabra del Señor Jesús y se viene ilusionado, gozoso, interesado en llegar a su casa a encontrar buenas noticias de que su hijo está sano. En el camino se encuentra con unos siervos que habían venido de la casa del oficial para informarle que ya el hijo estaba sano, que el hijo estaba bien, que el hijo se había levantado. Da la impresión aquí que los siervos o los familiares del oficial no sabían que éste se había venido a buscar a Cristo Jesús. Por eso ellos vienen a avisarle que su hijo se ha curado y se ha curado de su enfermedad. Pero el oficial sabe que la curación ha venido por parte de Jesús, por esa declaración que escuchó, por esa palabra de sanidad que escuchó cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y entonces él, gozoso, llega a su casa y se da cuenta que su hijo está sano. Lo que dice el versículo 53 muestra cómo la transformación de este hombre alcanza también a su familia. Él les cuenta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, que le creyó al Señor Jesús, que sintió cuando Él le dijo que tu hijo vive, sintió que eso había sido hecho por parte del Señor Jesús. Concluye esta historia en la última parte del versículo 53, que dice: y creyó él con toda su casa. Les contó a ellos cómo había sido recibido por Cristo Jesús, con toda la amabilidad, con toda la atención y dedicación, y cómo se presentó el diálogo con el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a mostrar el amor del Padre y el poder de lo alto. Su familia entonces cree también en el Señor Jesús. Se convierten a Cristo Jesús porque reconocen que Cristo Jesús no solamente sana, sino que también salva. Y esto es lo importante
cuando se entiende que el Señor Jesucristo no es solamente el sanador, sino es el salvador del alma, es el que transforma vida, es el que da unas condiciones especiales para vivir de una manera maravillosa con la fe en Cristo Jesús. Conclusión. En este texto bíblico encontramos una historia de un hombre que, buscando la manera de lograr la sanidad de su hijo, llega hasta donde el Señor Jesús. No ha perdido la esperanza de lograr que su hijo sea sanado. Y viene a Jesús y le implora que venga a su casa porque su hijo se va a morir. Y cree en el Señor Jesús pensando que Él le puede sanar. El Señor Jesús, con todo su poder, desde allí donde está, hablando con el Padre y sintiendo en verdad que el Hijo está gravemente enfermo y que necesita su intervención, declara la palabra de poder: ve, tu hijo vive. Declara que Él ha usado su poder a distancia para que este joven o este muchacho se recupere y esté sano. También vamos a mirar que el Padre pregunta para verificar que Jesús es el que le ha sanado, a qué hora se empezó a estar bien. Cuando le dieron la hora, Él entonces afirmó que Jesús era su sanador. Fue aquel que le sanó a esa misma hora. Y observemos que es al día siguiente cuando Él regresa a su casa y encuentra a su hijo ya recuperado, ya sano completamente. Por supuesto, en esta conclusión tenemos que decir también que Él les compartió a sus familiares lo que había hablado con el Señor Jesús y cómo había tenido fe en Él. Por eso los familiares creyeron también en Cristo Jesús. Por eso los familiares pensaron que Jesucristo tenía poder no solamente para sanar, sino también para salvar. Y aquí está lo más interesante. No solamente este padre de familia es transformado por Cristo Jesús, sino toda su familia, porque todos se volvieron creyentes en Cristo Jesús. Aplicación. Te sugiero conocer a Jesús a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, a través de mensajes como este. Aprende sobre el amor de Cristo Jesús, que te ama muchísimo, que vino al mundo terrenal por amor a ti y por amor a todos. Aprende que su mensaje es de perdón, de redención, de misericordia. Aprende que Jesús quiere lo mejor para ti. Aprende a vivir con sus enseñanzas. Aprende a vivir con Él. Aprende a dejarte guiar por Él. Aprende a amar como Él. Aprende a perdonar como Él. Aprende a adorarlo. Aprende a servirlo. Hoy es un día muy interesante cuando escuchamos este mensaje. Y es interesante puesto que nos muestra una vez más cómo el Señor Jesús atiende a todos aquellos que sufren, que están en pecado, que viven vidas errantes, vidas complicadas, vidas difíciles, que viven en angustias, con dificultades. Hoy es un día para meditar en este pasaje bíblico que nos cuenta a un hombre que pone la fe en Cristo Jesús, que lo busca de corazón y lo hace pensando en solamente recibir de Él la curación de su hijo. Pero Jesús va mucho más allá y no solamente
le da a este hombre la oportunidad de ver a su hijo sano, sino que mueve la fe de este hombre para que él comparta con su familia lo que habló con Cristo Jesús y el milagro que él hizo en el hijo. Él, pues, fue vocero de Jesús en su casa, fue el que compartió la palabra de Jesús en su casa, y el resultado es: todos creyeron a Cristo Jesús, todos se transformaron porque Jesucristo fue reconocido como el Señor, el Salvador, el Sanador. Hoy tú puedes pedirle a Cristo Jesús que sane tu cuerpo, pero lo más importante, que sane tu alma, que te limpie, que tengas una vida con felicidad, con gozo, con paz, con tranquilidad. Eso es la sanación del alma. Una vida con Cristo Jesús implica nuevas maneras de pensar, de actuar, de sentir. Hoy tú puedes pedirle a Cristo Jesús que haga ese milagro en ti. Ponte de rodillas, haz una oración y pídeselo, porque Él quiere darte lo mejor que tiene, que es una vida nueva, y tú serás una persona transformada también por Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.